Y hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video para la clase de Contabilidad 2. El día de hoy estaré junto a mi selecto grupo, ojo, Fabiana Pérez, Sara Bayona y por supuesto Natalia Navarro. Y este, su servidor, el que les habla, Samuel de la Hoz. Y estaremos hablando sobre las prestaciones sociales. Pero, ¿qué son las prestaciones sociales? Tú me dirás, Samuel, ¿qué es eso? Entonces, bien, yo te voy a explicar qué son las prestaciones sociales. Las prestaciones sociales es un beneficio que recibe el trabajador por parte de su empleador, y esto se da por medio de un contrato laboral. Si una persona es contratada por prestaciones de servicio, tú no recibes ese beneficio. Si tú eres contratado por prestaciones de servicio, no recibes el beneficio de prestaciones sociales. Pero bien, hay 4 aspectos muy importantes sobre las prestaciones sociales que debemos saber. Las prestaciones sociales no es tu salario. Segundo, las prestaciones sociales es un dinero adicional que recibe el trabajador. Número 3, estas deben estar vinculadas bajo un contrato laboral. Y número 4, pero no menos importantes, como lo había indicado al principio del video, las prestaciones sociales. Si tú eres un trabajador, una persona que te contrata por prestación de servicios, no gozas del beneficio de prestaciones sociales. Y bien, ¿qué conforman las prestaciones sociales? Ya te lo voy a explicar. Dentro de las prestaciones sociales encontramos un grupo en el cual se encuentran 4 aspectos que son demasiado importantes. En primer lugar encontramos las primas. En segundo lugar encontramos las cesantías y los intereses de las cesantías. Número 3 encontramos las primas extralegales y las dotaciones, que estas varían de acuerdo a las empresas. Hay empresas que sí otorgan este beneficio y hay empresas que no otorgan este beneficio. Y número 4, pero no menos importantes, son las vacaciones. Bien, el día de hoy estaremos hablando, a mí en mi caso personal, me tocará hablarles sobre las primas. Pero, ¿qué son las primas? Entendemos por concepto de primas que es el valor que debe pagar el trabajador a su empleado por cada año de trabajo, un mes de trabajo. Y esto se debe efectuar en 2 pagos. Uno, la mitad, que sería 15, a más tardar el 30 de junio, y los otros 15 días se deberán pagar a más tardar el 20 de diciembre. Ojo, hay un aspecto muy importante que debemos tener en cuenta nosotros. Por ejemplo, si tú me dices, Samuel, pero ven acá, si yo no cumplo el año, ¿no me pagan eso? No, sí te lo pagan. Deben pagarte el valor que corresponde al periodo, al tiempo que tú estuviste desarrollando en la empresa las diferentes funciones. Y de este modo también tú tendrás ese beneficio de prestaciones sociales. Bien, ¿qué debemos tener en cuenta sobre las primas de servicio? Las primas de servicio se debe tener en cuenta, en primer lugar, el salario base para calcular las primas de servicio es el promedio devengado en los 6 meses anterior a su causación. Es decir, nosotros promediamos desde enero hasta junio, en que hay 6 meses, y ese sería el salario base. Pero más adelante, con un ejemplo, te lo vamos a explicar de una mejor manera. La segunda cosa que debes tener en cuenta es la fórmula para calcular es salario base mensual por días laborados entre 360. El mes en contabilidad equivale a 30 días y por su parte el año equivale a 360 días en contabilidad. El pago que se le aplica en las primas de servicios corresponde a los 30 días laborados por cada año trabajado. Y si el trabajador por X motivo no cumple ese año, se le reconocerá y se le cancelará el valor o la proporción al tiempo que estuvo desarrollando funciones dentro de la organización. Y este pago se divide en 2 cuotas, como lo había indicado al inicio del video, que es una más tardar el 30 de junio y otra más tardar el 20 de diciembre. Como lo prometido es deuda, acá estaremos explicando y aclarando lo anteriormente dicho con ejemplos. Entonces, antes de empezar este ejemplo, quisiera comenzar por la siguiente nota. El auxilio de transporte es un beneficio que por ley debe entregarse a los trabajadores que devengan sueldos menores a 2 salarios mínimos legales vigentes. Es decir, si el salario mínimo es de 1 millón, para aquellos trabajadores que reciban un salario de más de 2 millones de pesos, no tendrán auxilio de transporte.
¿Por qué quise leer el auxilio de transporte? Porque a continuación vendrá un ejemplo con auxilio de transporte. Entonces, bien, empecemos. Catalina Castañeda inicia labores el 1 de julio del 2022 y tiene un salario básico mensual de 1.185.000 pesos, más un auxilio de transporte que es por valor de 117.172 pesos. Entonces acá tenemos el salario más el auxilio de transporte. Sumando estos dos valores nos da 1.302.172 pesos. Y ese sería el salario base. Entonces bien, como lo había dicho previamente, debemos contabilizar los meses anteriores, hacer el promedio de los 6 meses anteriores que pesa julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, lo cual equivalen a 30 días cada uno, porque recordemos que en contabilidad todos los meses son 30 y esto nos da un valor de 180. Aplicando la fórmula que es prima igual a salario base por días laborados en el semestre sobre 360, y eso nos da un valor de 651.086 pesos. Recordamos que colocamos primero 1.302.172 por 180 entre 360 y por eso tenemos el valor de 651.086 pesos. Ahora vayamos a un segundo ejemplo. Javier García inicia labores el 5 de septiembre del 2022. Tiene un salario de 1.258.000 pesos, más el auxilio de transporte que equivale a 117.172 pesos. En el mes de octubre tuvo un excedente por horas extras de 85.000 pesos y en el mes de noviembre una bonificación de 320.000 pesos. Entonces bien, hacemos lo mismo, vemos que aquí lo único que varía es las horas extras y la bonificación en octubre y en noviembre, por eso el salario no es uniforme. La suma de estos cuatro nos da 5.905.688. Lo dividimos entre los 4 meses y eso nos da un valor de 1.476.422.000 pesos, que es el salario promedio de los 4 meses. Y la nota es importante resaltar esto: se cuenta el día que empieza a laborar, por eso es 25 más 1, que es igual a 26, más 30, más 30, más 30, y eso es igual a 116 días. Bien, teníamos el valor anterior que era de 1.476.422 pesos por 16 días, 116, y aquí vemos el 1.476.422 pesos, y eso entre 360 y nos da un valor de 475.735.978 pesos, que es el valor que le corresponde al empleador pagarle a su empleado. Cesantías. Bueno, las cesantías son una prestación social a cargo del empleador, que estas son liquidadas anualmente cada 31 de diciembre de cada año. Es importante tener en cuenta que las cesantías son diferentes y distintas al salario ordinario que recibimos nosotros como trabajadores. También hay que tener en cuenta que son consideradas como un ahorro obligado. Bueno, de pronto te preguntarás qué se paga en las cesantías. En las cesantías se paga un mes por cada año trabajado. Es decir, si a 31 de diciembre no cumplimos un año trabajado, se pagará proporcionalmente al tiempo de prestación de servicio. ¿Qué sucede si nuestro salario es variable? Bueno, se hará un promedio de lo devengado durante el año o durante el tiempo servido si fuese menor a un año. ¿A quién se le paga el valor de las cesantías? En realidad no se le entrega directamente al trabajador, sino que se le entrega a un fondo de cesantías escogido por el trabajador, que puede ser público o privado. Si en dicho caso el empleador no deposita las cesantías en el fondo de cesantías a más tardar 14 de febrero, en este caso, habrá una sanción por mora y se pagará a favor del empleado un día de salario por cada día de mora. Bueno, y para saber cuánto equivale un día de salario, dividimos el salario entre los 30 días del mes. Es importante tener presente que no se tiene libre disposición sobre las cesantías y solo se pueden utilizar en 3 situaciones. Por desempleo, en realidad no debe importar si es por una renuncia, por un despido o por muerte. Por pago de educación superior del empleado, cónyuge o hijos. Por adquisición, mejora o construcción de vivienda. Ahora ustedes se preguntarán qué son los intereses de cesantías. Esta se basa en
las prestaciones sociales a cargo de los empleadores. Estas son la utilidad de las cesantías acumuladas al 31 de diciembre. Por lo tanto, equivalen a un 12% anual, que viene siendo el valor de la cesantía. ¿Cómo se paga? Se paga directamente al empleado dentro del salario. A diferencia de la cesantía, esta no se entrega al fondo de cesantía, sino directamente al salario del empleado. ¿Hasta cuándo tiene plazo el empleador para pagar los intereses de las cesantías? Bueno, ellos tienen los intereses a partir desde el mes de enero, quiere decir desde el 1 al 31 de enero del año próximo a iniciar. ¿Qué sucede cuando incumple el pago? El empleador se verá en la obligación en pagar el doble del valor de los intereses. Es decir, que por un ejemplo sería de que si el interés vendría siendo de 300, se le aumenta 600.000 pesos, que vendría siendo el doble. Aquí tenemos el primer ejemplo, que sería que Felipe Suárez obtuvo sus 12 salarios del año 2021 de la siguiente manera, más el auxilio de transporte, que sería de 106.454. Aquí vemos una diferencia de meses de enero a septiembre con 1 millón y de octubre a diciembre de 1.500.000. Según el Código del Trabajador, artículo 253, en los casos de salarios variables se tomará como base el promedio de los salarios devengados a lo largo del año o en el tiempo servido si fuese menor a un año. Por lo tanto, nos vamos a quedar con el salario de 1.500.000 para proceder a calcular el valor de las cesantías totales. Y bueno, la otra parte que les mencioné de que vamos a tomar el salario del último mes es que también, según el código, para liquidar el auxilio de cesantía se toma como base el último salario mensual devengado por el trabajador, siempre y cuando no haya tenido una variación en los 3 últimos meses. Por ende, utilizaremos la fórmula teniendo en cuenta que no tuvo variaciones, que sería de cesantías igual a salario base de 1.500.000 más el auxilio de transporte, que sería de 106.454. Aquí lo tenemos. Y vamos a multiplicar eso por 360 días, que fue la suma total de los días laborados entre 360. Entonces, para darnos un total de 1.606.454 como total de cesantías. Ahora vamos a aplicar la fórmula de los intereses sobre cesantías. Acá se aplican los intereses de cesantías por días laborados por el 0.12, que vendría siendo el 12% sobre los 360. Acá nos dan este ejemplo de 1.606.454 por 360 por el 0.12 sobre 360 daría un valor de 192.774 pesos con 48. Para nuestro siguiente ejemplo tenemos que Rosa Ramírez empezó a trabajar el 10 de marzo del año 2021 como auxiliar administrativa, ganando un salario de 1.200.000 más auxilio de transporte de 106.454. En este ejemplo y en este caso no presenta una variación, por ende podemos calcular sin representar el artículo pasado. Entonces tenemos en cuenta que Rosa gana 1.200.000 más la suma de 106.454. También debemos tener en cuenta los días laborados, que sería de 291 como total. En este caso podemos evidenciar que esta trabajadora, Rosa Ramírez, empezó a trabajar el 10 de marzo del año 2021. Es decir, que sus días trabajados en el mes de marzo no podrán ser iguales a 30 días como en el resto. Entonces, al principio es algo bastante confuso el poder contar los días. Entonces, debemos tener muy presente que los días del trabajador empiezan a contar desde el día en que empezó a trabajar. Es como cuando algunas personas no saben contar cuántos meses hay de octubre a diciembre. Algunas personas dicen que hay 3 y otras dicen que hay 2.
¿Y por qué dicen que hay 3? Porque empiezan a contar desde octubre, lo cual está mal. Entonces cuentan octubre, noviembre y diciembre. Dicen que hay 3, pero esto está totalmente incorrecto. Si dicen noviembre y diciembre, está correcto. Pero en este caso, de los días trabajados, sí se empieza a contar desde el día en que empezó a trabajar. Si una trabajadora empezó a trabajar un 28 de un mes, se le cuentan 3 días de trabajo hasta el 30. Sería 28, 29 y 30. Pero ¿qué sucede cuando estamos muy lejos de cumplir el mes? O sea, hasta el 30. Fue muy fácil poder contar desde el 28 hasta el 30 que hay 3 días, pero desde el día número 10 colocarse a contar puede ser un poco, como quien dice, molesto o incluso un poco confuso. Entonces es muy fácil poder decir que del 10 al 30 hay 20 días y se le suma el número 1, como podemos ver en este cuadrito de acá. Bueno, aquí para aplicar la fórmula de cesantías pasa lo mismo. Debemos tomar el salario, que sería 1.200.000 más el auxilio de transporte, que nos daría una suma de 1.306.454 por 291 días, que fueron los días laborados por Rosa, entre 360, y nos daría un total de 1.056.050 pesos con 32. Finalmente, realizamos este segundo ejercicio de la misma manera, aplicando las cesantías por días laborados por el 0.12 sobre el 360. El valor acá venía siendo 1.056.050 pesos con 32 por 291 por 0.12 sobre 360, que nos daría este valor de 102.436 con 881. Las vacaciones laborales son el derecho que tiene todo trabajador a que el empleador le otorgue un descanso remunerado por haberle trabajado un determinado tiempo. En Colombia corresponden a 15 días hábiles remunerados por cada año trabajado, aunque el Código Sustantivo de Trabajo tiene algunas excepciones para algunas labores, como aquellos profesionales de la salud y ayudantes que trabajan en establecimientos privados dedicados a la lucha contra la tuberculosis y dedicados a los rayos X, tienen derecho a 15 días hábiles remunerados por cada 6 meses de trabajo. Como lo había mencionado anteriormente, las vacaciones laborales serán otorgadas al trabajador cuando éste haya cumplido un año de tiempo trabajado. De lo contrario, no podrá acceder a ellas a menos que la empresa le pueda otorgar al trabajador sus vacaciones cuando a esta le parezca más conveniente, o el trabajador puede solicitar sus vacaciones en algún momento específico del año, donde tendrá que presentar una carta con antelación haciendo su solicitud y poder especificar las fechas donde necesita sus vacaciones. Pero esto es algo que es un acuerdo que tendrá que hacer con la empresa. Y por último, en el caso de aquellos trabajadores que por causa de desempleo no pudieron acceder a sus vacaciones al no cumplir un año de tiempo trabajado, estos podrán acceder al pago proporcional de las vacaciones no gozadas, que será un cálculo que haremos más adelante con un ejemplo. ¿Cómo calcular las vacaciones? Para poder liquidar las vacaciones correctamente, debemos tener presente cuáles son las excepciones estipuladas por la ley. Es por esto que el Código Sustantivo de Trabajo nos dice que debemos excluir todo aquello diferente al salario del trabajador, como lo son las horas extras, el auxilio de transporte, las bonificaciones, entre otros. Reitero diciendo que existen las vacaciones totales y las vacaciones proporcionales. Las vacaciones totales son aquellas que el trabajador puede obtener por haber trabajado un año de tiempo completo, y las vacaciones proporcionales son aquellas a que el trabajador puede acceder al haber solicitado sus vacaciones con antelación, o en el caso de desempleo, teniendo en cuenta que el tiempo será inferior al de un año y por esto se van a liquidar de acuerdo a los días de tiempo trabajado. Ambas se pueden liquidar de la misma manera con la fórmula de salario básico o salario por días laborados sobre 720. Y se preguntarán por qué en este caso es 720, si en la prima de servicios, en las cesantías e intereses sobre cesantías era sobre 360, porque en este caso 720. A mí en lo personal se me dificultaba mucho el poder entender por qué 720, hasta que haciendo un ejemplo y aplicando la fórmula sobre 360 y sobre 720 pude comprender el porqué, y es algo que voy a explicar más adelante después de hacer el primer ejemplo. Comenzamos con el primer ejemplo, que es de vacaciones totales, y dice:
Supongamos que Fabio Hernández cumplió un año de trabajo y cobra un salario mensual de 1.500.000. Cabe aclarar que dentro de este salario mensual no está incluido el auxilio de transporte. Aquí podemos evidenciar en esta tabla que él trabajó sus 12 meses con un salario sin variaciones que sería 1.500.000 y trabajó sus 360 días que equivale a un año. Aquí podemos evidenciar la fórmula que sería vacaciones igual a salario básico por días laborados sobre 720.000. Aplicamos la fórmula vacaciones sobre 1.500.000 que sería el salario básico por 360 días laborados sobre 720.000, que equivaldrían a 750.000, que es básicamente la mitad del salario ordinario mensual que cobra el trabajador. Ahora, teniendo como ejemplo el ejercicio anterior, es mucho más fácil aclarar el por qué los 720 en el cálculo de las vacaciones. No sé si lo han notado, pero 720 es el doble de 360 días. Por ende, si un año laboral tiene 360 días conformado por 12 meses de 30, es mucho más fácil calcular la provisión de las vacaciones dividiendo entre 720, porque esto nos va a ayudar a determinar el medio mes de las vacaciones por cada año de trabajo. Sería fácilmente una regla de la división: entre más grande sea el divisor, más pequeño es el resultado, y como necesitamos obtener la mitad de un valor, por eso duplicamos el divisor de 360 a 720. Por ejemplo, si hubiésemos colocado 1.500.000 por 360 días laborados, dividido entre 360, esto nos hubiese dado un valor de 1.500.000 y sería totalmente erróneo porque la provisión de las vacaciones debe corresponder a medio mes, que en este caso son 750.000, y medio mes equivaldrían a 15 días de trabajo, por eso sería la mitad de 1.500.000. Después de haber hecho un ejemplo de vacaciones totales, procedemos nuevamente a explicar qué son las vacaciones proporcionales. Las vacaciones proporcionales corresponden a las que se deben reconocer o pagar al trabajador que no ha cumplido un año completo de trabajo y solamente merece una parte proporcional de las vacaciones, o también son las que se le otorgan a aquellos trabajadores que piden con antelación días de descanso y son proporcionales al tiempo de trabajo laborado. Este segundo ejercicio sería vacaciones proporcionales y dice: supongamos que un trabajador realizó 8 meses de trabajo con un salario de 1.200.000. Para saber a cuántos días equivale, tendremos que multiplicar 8 por 30, que sería 8 meses de trabajo por 30 días del mes, y esto sería igual a 240 días de trabajo. Entonces nos preguntamos, si por 360 días de trabajo se otorgan 15 días, ¿cuántos corresponden a 240 días de trabajo? Aplicamos la fórmula, que sería totalmente igual a la de vacaciones totales. Tendríamos 1.200.000 por 240, que serían los días laborados, entre 720, y esto sería igual a 400.000 pesos. Entonces, con esta fórmula hemos determinado el monto o valor de las vacaciones, pero no el número de días de vacaciones a los que tiene derecho el trabajador. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo sabemos cuáles serían las vacaciones proporcionales del trabajador? Fácilmente haríamos una regla de 3. Sé que para muchos de acá, o para la gran mayoría, hacer una regla de 3 es muy fácil porque muchos lo hemos estado viendo en lógica. Entonces, aquí tendríamos las magnitudes, que serían: si 360 días de trabajo equivalen a 15 días de vacaciones, ¿cuántos días de vacaciones equivalen 240 días de trabajo? Sería la incógnita. Entonces, multiplicamos 240 por 15 días sobre los 360. Esto sería igual a X igual a 10. Y la respuesta sería que el trabajador tiene derecho a 10 días de vacaciones.